Sánchez, Dios le bendiga, amigo de años, y qué bueno que lo vemos hoy en esta iglesia. Dios le bendiga, hermano. Cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos a Iglesia Nueva Resurrección. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 3. Dios les bendiga a cada uno de los que nos visitan. Amén. Recuerden que tenemos servicios entre semana. Gracias a Dios porque hoy es el primer día de la semana y lo iniciamos estando en la casa de nuestro Dios. Amén. Recuerden que a las 6 de la tarde hoy tenemos servicio también. El martes servicio de oración a las 7 de la tarde. El miércoles 7:30 servicio de varones. Y el viernes servicio de jóvenes. Dios les bendiga a los jóvenes también. 7:30 de la tarde. Así que Dios les bendiga. Vamos a, así como estamos de pie en el libro de Efesios, capítulo número 3, versículo 1. ¿Todos lo tienen? Digan amén. 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 Gloria a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de asear a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Dios, a nuestros corazones, que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Dios, para recibir tu palabra y para ponerla por obra. Muchas gracias, Dios eterno, por cada uno de mis hermanos que se han dado cita en este lugar. Bendícenos, Dios, de una manera unánime para poder llegar, Dios, para poder salir de este lugar bendecidos por tu gracia. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. Y vamos a hablar acerca de los secretos. ¿A quién le gusta conocer los secretos? Aleluya. Nos sentimos hasta curiosos, ¿verdad? Cuando queremos conocer un secreto. Y hoy vamos a conocer acerca de los secretos de Dios. Esos secretos que han sido revelados abiertamente de parte de nuestro Dios. Y que Dios los mantuvo aún para todas las huestes celestiales, no solamente para la humanidad, sino para las huestes celestiales por mucho tiempo. Fueron guardados en el cielo, en el seno de Dios. Solamente Dios conocía. Los ángeles, los arcángeles se preguntaban, ¿y cómo le va a ser Dios? ¿Y cómo le va a ser Dios? En el principio miraron los ángeles y miraron todas las potestades celestiales que Dios terminó con la humanidad por medio del diluvio. Y con dolor lo aceptaron. Con dolor miraron que solamente una familia, Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos, habían quedado en la humanidad. Y se gozaron de que la humanidad iba a iniciar otra vez después de Adán. Iba a iniciar una nueva etapa en la cual iban a ser personas sujetas a la palabra de Dios. Pero vieron con tristeza también que el mundo se volvió a degenerar
y que el mundo vino a pecado otra vez y que el hombre otra vez, la intención del corazón era solamente al mal. Y todavía las potestades celestiales se preguntaban, ¿y cómo le va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios ahora? ¿Va a mandar otro diluvio a la tierra para que termine con todo el pecado? Y Dios empezó a trabajar con un hombre que se llamó Abraham. Y Dios lo escogió a él, y del pueblo de Abraham hizo un pueblo, el cual lo constituyó como santo y heredero de las promesas de Dios. Y después de que Dios inició ese proceso con Abraham y formó el pueblo de Israel, después de que nació Jacob y después de que nacieron las 12 tribus, entonces las huestes celestiales, los ángeles pensaron y dijeron, ya Dios tiene un plan para terminar con el pecado en la humanidad. Y es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a contagiar a todo el mundo en la tierra, y entonces va a haber un pueblo santo que le va a servir a Dios. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel, los judíos, fallaron. Y también cayeron en pecado. Y también vinieron a romper las promesas de Dios. Y Dios tenía un plan oculto, un secreto guardado en su corazón para restaurar al mundo entero. Y ese secreto nadie lo conocía. Ese secreto no lo sabían las huestes celestiales. Ese secreto estuvo oculto para todas las potestades del cielo. Todas las potestades del cielo, los ángeles, los arcángeles que están delante de Dios, los serafines que le adoran día y noche y que dicen santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Para todos ellos fue oculto el plan de Dios. Los secretos de Dios no fueron revelados a nadie. Solamente Él los tenía en su corazón para hacer un pueblo santo. Pero todos se preguntaban, ¿y cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le va a hacer Dios? Y sabe que Dios se lo ocultó a sus santos, a sus ángeles, a sus potestades, hasta el tiempo en que vinieron los profetas. Mas sin embargo llegaron los profetas y empezaron a profetizar. Primera de Pedro capítulo número 1 versículo 10 al 12 dice que Dios le ocultó también a los profetas la esencia de lo que Él iba a hacer. Dice la Biblia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, gloria a Dios. Los ángeles, hermanos, aún los ángeles, después de que se reveló el secreto de Dios, el secreto que Dios tenía, se lo reveló a los profetas, pero no en toda su esplendor, en toda su esencia. Les dijo solamente que iba a llegar un día en que un Salvador iba a formarse un pueblo santo para Dios. Y los ángeles anhelan sentir lo que usted y yo sentimos cuando nos entregamos a Jesucristo. Los ángeles anhelan entender la gracia que Dios ha puesto en el mundo para que un pueblo santo se levante. Ese secreto que Dios reveló a la humanidad, ni aún los ángeles tienen el privilegio de sentirlo como nosotros lo sentimos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal. Ni aún los ángeles, dice la Biblia que aún los ángeles anhelan mirarlo, anhelan sentirlo. Mas sin embargo, el secreto del Evangelio que fue revelado, Dios lo mantuvo oculto aún para sus santos profetas. Aunque no lo profetizaron, aunque lo supieron, aunque lo visualizaron con sus ojos espirituales, lo vieron, miraron a Jesucristo crucificado como lo miró Isaías, miraron a Jesucristo humillado como lo miró los profetas, miraron a Jesucristo entrar en victoria a Jerusalén como lo miró Zacarías. Miraron tantas cosas los profetas con sus ojos, pero no lo pudieron experimentar, porque a ellos se les reveló que lo que ellos estaban escribiendo era para nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos haya revelado en carne propia
el secreto que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Fue también, Dios lo mantuvo oculto para las potestades de las tinieblas. El diablo y sus ángeles no sabían lo que Dios iba a hacer por medio de Jesucristo. El diablo y sus ángeles no sabían lo que Él iba a hacer. Por eso el diablo pensó que había ganado una victoria cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El diablo pensó que había ganado una victoria cuando puso en el corazón de Judas que lo entregara para que fuese muerto. El diablo pensó que había ganado una victoria cuando Jesucristo fue llevado al Calvario y fue crucificado, porque no sabía los secretos de Dios. Por algo Dios mantuvo en su corazón y en el seno de Él escondido o guardado un secreto eterno que iba a tener consecuencias eternas para nuestra vida. Consecuencias eternas para nuestra vida cuando nosotros solamente aceptáramos a Jesucristo como Salvador personal. Traía a Dios en su corazón, tenía a Dios en su corazón levantar un pueblo santo, pero nadie sabía cómo Dios le iba a hacer para levantar un pueblo santo que ya no cayera de la gracia de Dios. Tenía Dios en su corazón un plan para levantar un pueblo santo. Ese era el secreto de Dios. ¿Y sabe qué? Si a usted le gusta conocer los secretos, ahora ya sabe el secreto de Dios. Ahora ya sabe el secreto de Dios. Tenía Dios en su corazón levantar un pueblo santo que no le fallara. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? La forma como Dios lo iba a hacer, se le dio a conocer a la iglesia. A nosotros que formamos la iglesia de Dios, a nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal, se nos dio a conocer el secreto de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Dice la Biblia que cuando Juan le mandó preguntar a Jesús: ¿eres tú el Cristo o esperamos a alguien más? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a alguien más? El Señor Jesús le mandó decir: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Cristo. Y bienaventurados es el que no haya tropiezo en mí. Bendito Dios. Ese es el secreto de Dios. Ese es el secreto de Dios. Ese es el secreto que Dios tenía para nuestros días. El que Él iba a mandar un Salvador que sanara y limpiara a la humanidad y se formara un pueblo que fuese santo y lo sustentara por medio del Espíritu Santo. Que se formara un pueblo que fuese santo y que no cayera en un pueblo que estuviera listo para servir a Dios, firme para servir a Dios, sin caer, porque un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, nos iba a estar sustentando. No por esfuerzos propios, sino todo lo hizo Dios. Todo lo formó Dios. Todo lo quiso hacer Dios. Todo lo completó Dios. Todas las cosas nos las dio Dios de esa forma. Nos lo dio a conocer por medio del Evangelio, porque el Evangelio dice que bienaventurado es el que no encuentra tropiezo en Jesucristo. Bienaventurado es el que no encuentra tropiezo en Él. Por eso es que el Evangelio vino a hacer alguna diferencia en nosotros, de tal forma que nosotros ahora podemos manifestar que somos un pueblo santo. No porque nosotros hayamos conseguido santidad o obtenido santidad por nuestros propios esfuerzos, sino porque el Santo Cristo nos salvó y ahora nosotros formamos parte de ese pueblo que ha sido redimido por medio de la sangre de Jesucristo. Ese plan, ese secreto que Dios tenía en su vida, ese secreto que Dios tenía en su seno, ese secreto que Dios se guardaba, le ha sido revelado a la iglesia. Somos privilegiados al recibir de Dios este gran secreto. Lucas capítulo 10 versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Eso lo dijo el Señor acerca de que el secreto de Dios
el secreto de Dios no le he revelado a los sabios, no le he revelado a los entendidos, le he revelado a usted y a mí, Aleluya. que creemos en el Gloria nombre a de Dios. Jesucristo. Somos privilegiados de recibir estas noticias. Somos privilegiados de que Dios haya tenido confianza de encontrarnos y decirnos a nosotros que éramos unos niños, que éramos personas pecadoras, y venir y darnos la oportunidad de conocer su secreto, de conocer las cosas que Él tenía, de conocer las cosas que Él guardaba. No le fueron reveladas a los ángeles, no le fueron reveladas a los profetas, le fueron reveladas a los niños, le fueron reveladas a aquellas personas. Dice, a los pobres les es predicado el evangelio, a las personas que tal vez éramos ignorantes, no teníamos conocimiento de nada, y Dios tuvo a bien revelarnos el secreto que nosotros no esperábamos que Dios nos lo revelara a nosotros. Mas sin embargo, Dios tuvo en su corazón el revelárselo a las personas como usted y como yo. Aleluya. Personas que no teníamos a bien entender ni comprender tal vez la palabra, pero hay personas que son demasiado sabias, demasiado entendidas, que no entienden lo que quiere decir que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¡Aleluya! No entienden lo que quiere decir eso. No entienden lo que Dios quiso decir cuando mandó a su Hijo a la cruz del Calvario a morir y a resucitar. No entienden que Dios estableció un pueblo por medio de Jesucristo que fuese santo. No entienden estas cosas tan simples. Y nosotros que tal vez no tengamos ciencia, no tengamos entendimiento y seamos niños, Dios nos las ha revelado de una forma estupenda. Y ahora las entendemos y las comprendemos y podemos decir en nuestro corazón que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Las noticias son claras. El secreto es abierto, revelado a nosotros. Y las noticias nos dicen claras y específicas: tenemos los mismos derechos que los judíos si creemos y seguimos a Jesucristo. Los derechos que tenían los judíos cuando Dios se les reveló, los derechos que tenían los judíos cuando Dios se les manifestó como Dios, los derechos que tenían ellos cuando Dios les dijo: yo voy a ir con ustedes, yo voy a ir delante de ustedes, yo voy a estar con ustedes, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser un pueblo especial, ustedes van a ser un real sacerdocio. A nosotros se nos revela ahora. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 28 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjese el privilegio que tenemos. El privilegio que tenemos ahora de que éramos débiles y ahora somos fuertes. De que éramos viles y ahora somos distinguidos. Éramos nada y ahora somos algo. ¿Y sabe qué? No es porque nosotros hayamos hecho méritos, es porque Cristo hizo todo por usted y por mí. Porque Dios tuvo a bien revelarnos un secreto que no se le revela a los grandes. Por eso ahora podemos pararnos con el evangelio y predicárselo a las personas sabias, a las personas entendidas, y darnos cuenta que cuando nosotros hablamos acerca del evangelio, aquellas personas son quebrantadas. Y sabe que personas que tal vez nosotros las consideramos demasiado entendidas, demasiado sabias, cuando hablamos acerca del evangelio, nos damos cuenta que son ignorantes. Nos damos cuenta que no conocen nada. Nos damos cuenta que no saben nada. Nos damos cuenta que no han entendido el que Dios haya tenido a bien revelar un secreto tan grande a nosotros. Hermanos, somos privilegiados de que Dios haya puesto en nosotros una palabra que ahora nosotros la podemos entender y comprender y comunicarle a otros. El que Dios haya tenido la confianza para hacerlo con nosotros, hermanos, tiene que abrir en nosotros una brecha de agradecimiento para Dios
la cual nosotros le demos a Dios toda la honra y toda la gloria, nada más por lo que Él es. Que nosotros tengamos a bien servirle a Dios solamente por lo que Él es, por quien es Él. El que nosotros tengamos el agradecimiento, nosotros que entendamos y comprendamos que no es el servir a Dios por obligación, sino por amor. Que nosotros tengamos en nuestro corazón el que reconocerle a Dios, el que Él haya tenido la humildad de revelarnos a nosotros su secreto. ¿A quién nosotros le revelamos nuestros secretos? ¿Quién viene a nosotros para revelarnos secretos que son bastante serios? Fíjese, no lo estaba guardando Dios por una semana, no lo estaba guardando Dios por un mes, por un año, lo estaba guardando por siglos. Por siglos guardó un secreto Dios. Por siglos no se le reveló a sus ángeles, por siglos no se lo reveló a sus profetas, por siglos no se lo reveló absolutamente a nadie. Secretos que Dios tenía, un secreto que Dios tenía que no se lo podía revelar a nadie hasta que llegó el tiempo de los gentiles. Cuando llegó el tiempo de los gentiles, Dios dijo: yo le voy a revelar mi secreto a los gentiles. Y nos lo ha revelado a nosotros. ¡Aleluya! A nosotros. ¡Gloria a Dios! Que teníamos la necesidad. ¡Amén! Que teníamos la necesidad. Que había una necesidad en nosotros de que se nos hablase acerca de este secreto de Dios. Y Dios viene y nos lo revela a nosotros, que ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Hermano, tenemos que tener ese agradecimiento con Él, porque ¿sabe qué? La iglesia tiene ahora una responsabilidad. Una responsabilidad delante de Dios, porque hemos recibido confianza de parte de Dios, que nos ha revelado un secreto que fue guardado por siglos. Tenemos que ser instrumentos de Dios para dar a conocer lo sabio que es Él. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué Dios? ¿Sabe por qué se dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Sabe por qué se dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Porque se manifiesta la sabiduría de Dios en la humanidad. Amén. Cuando un pecador se arrepiente y le dice a Jesucristo que lo perdone, y viene a las plantas de Dios porque entendió la esencia del evangelio, entendió que Jesucristo murió para darnos salvación, y viene y le pide perdón a Dios, los ángeles se gozan porque miran la sabiduría y dicen: mira lo que nosotros no entendíamos, cómo Dios le iba a hacer para restaurar a la humanidad. Se está llevando a cabo en la iglesia Nueva Resurrección, se está llevando a cabo en la iglesia aquella, se está llevando a cabo acá. El pueblo, la iglesia de Cristo está creciendo porque un pecador se está arrepintiendo. Por eso los ángeles se gozan, por eso los ángeles hablan, por eso los ángeles brincan, por eso los ángeles lloran, por eso los ángeles alaban a Dios. Porque entienden la sabiduría de Dios y entienden que Dios le tenía que hacer eso para poder llegar hasta la humanidad y salvarla. Amén. Para hacerse un pueblo santo, puro, que sirviera a Dios. Dios quiso revelar el secreto del evangelio, un secreto que ahora, hermanos, que ahora ya no está oculto para nadie, que ahora ya no está escondido para nadie. Ahora todos lo pueden entender, ahora todos lo pueden comprender. Son pocos los que lo quieren aceptar, pero el que lo acepta está abierto para todo aquel que lo quiera. El que lo acepta está abierto para aquellos que digan: yo sí quiero conocer ese secreto. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros hacemos, hermanos, dice la Biblia que cuando los ángeles y potestades miran, cuando los ángeles y potestades se dan cuenta de que el hombre se ha arrepentido, de que el hombre ha aceptado a Jesucristo como el Salvador personal, entonces apuntan el nombre, Dios mismo apunta el nombre de esta persona en el cielo, y ese nombre nunca será borrado del libro de la vida si nosotros continuamos siguiendo al Salvador de nuestras vidas. Ser instrumento de Dios para predicar a los demás el misterio de Dios. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Ser instrumento de Dios
para predicar a los demás el misterio de Dios. Instrumento de Dios que lleve las buenas nuevas a los perdidos. Instrumento de Dios que lleve el evangelio, el secreto de Dios ahora a los demás. La Biblia dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Un embajador hace solamente lo que su jefe le dice. Un embajador es el portador de un mensaje que ya se había dictado. Vas a ir y vas a decir esto. ¿Y sabe qué? Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Es nuestra responsabilidad anunciar a los demás el secreto de Dios, que no está escondido para nadie. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo apareció para romper las obras del diablo. Jesucristo apareció para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es el que nosotros anunciamos el evangelio. Que el evangelio está abierto para todos. Nosotros no tenemos personas a las cuales podamos decir: este no tiene perdón de Dios. Dios ha dicho que toda la humanidad tiene perdón, porque todos estamos bajo el mismo juicio. Todos estamos bajo el mismo juicio, y Dios nos va a tomar en cuenta, nos va a pedir cuentas cuando nosotros lleguemos ante Él, si aceptamos o no aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Ese es la pregunta, esa es la respuesta que nosotros le tenemos que dar a Dios acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, acerca de haber aceptado o no el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de anunciar, es lo que nosotros debemos de llevar a los demás, es lo que nosotros les debemos de enseñar a los demás acerca del evangelio, porque ese es el secreto que Dios nos ha revelado. Dios se lo ha revelado a la iglesia. Recibir las buenas nuevas con gozo y servir a Dios por amor. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia. Si nosotros podemos entregar, si nosotros podemos llevar, si nosotros somos capaces de anunciar o de aceptar el secreto de Dios, tenemos que ser capaces también de llevarlo y darlo a conocer a los demás. Y recibirlas con gozo, recibir las buenas nuevas con gozo. El recibir las buenas nuevas con gozo, hermanos, es que nosotros tengamos en nuestra vida el servir a nuestro Dios con libertad. Que tengamos libertad para servir a Dios. Dice la Biblia que tengamos libertad para acercarnos, que ahora que nosotros tenemos, que el velo ha sido roto y tenemos la libertad para acercarnos hasta el lugar santísimo, lo hagamos con reverencia delante de Dios. Que tengamos esa libertad para acercarnos ante Dios, y que tengamos esa libertad para llegar ante sus plantas, de tal modo que sintamos ese gozo de servir a Dios. Que no lo hagamos porque tenemos en nosotros algo que no sea algo pesado para nuestra vida, el estar sirviendo a Dios, sino que sea algo que nos salga de nuestro corazón, algo que nos llene de gozo, porque ¿sabe qué? El gozo de Dios produce en nosotros una fuente que destila agua limpia cada día. El gozo de Dios produce en nosotros algo que produce agua, y esa agua se derrama, esa agua se va y llega agua limpia, llega agua nueva que refresca nuestra vida y nos da, si esa fuente se seca, nos da el anhelo de buscar esa agua, porque nosotros necesitamos agua viva para beber cada día. La mujer samaritana le dijo al Señor, cuando el Señor le estaba anunciando las buenas nuevas, y le estaba diciendo el Señor, y le llegó hasta el corazón a la mujer samaritana, cuando el Señor le dijo: si supieras quién te habla, y si supieras quién te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua que destile para vida eterna. Y le dijo a la mujer: dime dónde hay esa agua, para que yo no vuelva a beber jamás. Dime en dónde está esa agua. La mujer entendió y comprendió el mensaje de Cristo para ella, de tal forma que dijo: dame de esa agua para que ya no tenga yo necesidad de sacarla de este pozo.
Y sabe que los únicos que tenemos el privilegio de beber de esa agua somos los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Los que hemos entendido el Evangelio. Y ese gozo que nosotros tenemos, hermanos, es lo que destila en nosotros para vida eterna, el que nos da el privilegio de entender y comprender que Jesucristo es nuestro Salvador. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros comprendemos eso, en nosotros va a realizarse un gozo que no nos va a dejar estar ociosos. No nos va a dejar estar sin buscar las cosas de Dios. No nos va a dejar en paz cuando no tengamos el anhelo de buscar la casa de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros hemos encontrado a Jesucristo, cuando nosotros hemos conocido el secreto de Dios en nuestra vida, y la responsabilidad nuestra es el que nosotros busquemos a Dios en todo momento y en todo tiempo. Es que nosotros entendamos y comprendamos que solamente el estar sirviendo a Dios es lo que nos va a mantener de pie. Que en nuestra vida esté el anhelo, el servir a Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde estemos, donde nos movamos. Nosotros debemos buscar a Dios por amor. Porque ¿sabe qué? El que produzca gozo en nosotros, la salvación, el secreto de Dios, el que produzca gozo en nosotros, el que nosotros ahora conozcamos el secreto de Dios, produce también el servicio que nosotros le vamos a dar a Dios de nuestro corazón. Sale de nuestro corazón el darle servicio a Dios, y eso es lo que Dios mira en nuestra vida. Dios mira en nuestra vida que nosotros le estamos sirviendo por amor. El apóstol Pablo le decía a sus oyentes: no se preocupen por mis prisiones, yo lo que hago, lo hago por amor. No se preocupen porque yo estoy preso, yo lo que hago, lo hago por amor. Por eso no importa lo que venga, no importa lo que venga a nuestra vida. Sabe que el apóstol Pablo había pasado por dificultades, había pasado porque lo habían golpeado, había pasado porque lo habían abofetado, había pasado porque le habían dado latigazos, había pasado porque lo habían asaltado, había pasado por desiertos, había pasado por muchas necesidades. Pero ¿sabe qué? Él decía: todo lo hago por amor. Amén, aleluya. Todo lo hago por amor. Es que cuando nosotros entendemos, hermanos, que somos privilegiados de entender el mensaje de Dios en nuestras vidas, todo lo que venga a nuestra vida lo vamos a aceptar por amor. Vamos a querer servir a Dios, vamos a querer estar, y esto incluye estar en la iglesia, esto incluye estar en la casa sirviendo a Dios, esto incluye estar en el trabajo sirviendo a Dios, esto incluye estar en todas las etapas de nuestra vida aceptando la voluntad de Dios y sirviendo a Dios donde estamos. Esto incluye eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando el amor de Dios inunda nuestros corazones, nuestras vidas son llevadas a un nivel más alto de lo que nosotros imaginamos. A un nivel más alto, de tal forma que todo lo que venga a nuestra vida lo vamos a aceptar por amor. Amén. El amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. El amor, dice la Biblia, es el más fuerte de todos los atributos que Dios puede poner en nuestra vida. Y nosotros vamos a tener ese amor solamente cuando entendamos la magnitud del amor de Dios derramado por medio de Jesucristo. Cuando nosotros entendamos que el secreto de Dios nos ha sido revelado. Si nosotros hemos entendido ese secreto, acuérdese cuando, si yo le anuncio en esta tarde que yo le voy a decir un secreto cuando se acabe el culto, usted ya quiere que nos despidamos. Porque usted dice: ¿qué nos irá a decir el pastor? ¿Qué nos irá a revelar? Pero ¿sabe qué? Acuérdese, fuimos o somos privilegiados de haber recibido un secreto de Dios. Así es, aleluya. Que guardó por siglos. Lo guardó por siglos. Ese secreto que Dios nos ha revelado, ahora, esa responsabilidad que tiene la iglesia, hagámosla, cumplámosla con amor. Amén. Cumplámosla en nuestra vida. Gracias, Señor, aleluya.
hermanos, con todo nuestro corazón, que la vida nuestra sea entregada al servicio de Dios con toda humildad. Que vengamos ante Dios, no importa dónde nos haya puesto Dios a trabajar. No importa si estamos trabajando en un ministerio, no importa si tenemos un don para desarrollar, no importa si simplemente estamos hablando de nuestro trabajo, no importa si simplemente estamos trabajando en nuestro hogar, con nuestra familia. Donde estemos trabajando, tomemos esto como una responsabilidad. No importa lo que estemos haciendo, si estamos haciendo algo en la iglesia, un trabajo físico o espiritual en la iglesia, hagámoslo como una responsabilidad nuestra. Aleluya. Y si no hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, este es el día. Este es el día que Dios dice, hoy es el día de salvación. Si alguien no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, hoy es el día de salvación. Jesús te ha revelado ese secreto de parte de Él, de tal forma que ahora tenemos conocimiento de lo que es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo apareció, dice la Biblia, que apareció para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el secreto que Dios te quiere revelar. Que ahora sí hay un pueblo santo. Que ahora sí hay un pueblo que se mantiene por medio del Espíritu. Que ahora sí hay un pueblo que se mantiene santo y puro para la gloria de Dios, y que va a ser arrebatado un día para estar con Jesús y con Dios en el cielo. Y que va a ser arrebatado un día para recibir el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que va a ser arrebatado un día para que Dios nos muestre la grandeza de su gloria. ¿Y sabe qué? Eso nos debe de motivar aún para aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Aún para entregarnos a Jesús, aún para llegar a las plantas de Dios y decirle, Señor, tienes razón, necesito arrepentirme de mi pecado. Aleluya. Necesito arrepentirme, necesito servirte, necesito darte mi vida y declarar ahora, de hoy en adelante, que voy a trabajar en tu obra. Y sabe que ese es el mejor privilegio que nosotros podemos recibir, el recibir a Cristo como Salvador personal y ser salvos tanto de la podredumbre de este mundo, como también de la condenación eterna. Así es, aleluya. Podemos hoy empezar una nueva vida si nosotros queremos. Solamente dígale sí al Señor, dígale sí a Cristo, dígale sí a la salvación. Escuche el secreto de Dios. Amén. Escuche lo que Dios le ha dicho que Él es y que Él ha hecho por usted. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a orar a Dios. Si alguien gusta pasar al altar, puede hacerlo en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está en este lugar, Dios. Gracias, Señor, por cada amigo, cada persona que aún no te ha aceptado, Señor. Si hay personas que no han aceptado a Jesucristo como Salvador personal,